Ahí nos veis, ¿no? Sí. Bueno, pues me escuchan los chicos también, ¿no, Germán? Sí, yo creo que... ¿Escucháis bien? Vale, gracias, chicos. Pues buenos días. Yo soy Javi García, técnico de la Asociación de Salud para las Personas. Y bueno, ya hemos tenido una charla con vuestro profesor y algunos compañeros vuestros hace un par de semanas. Y aquí estamos hablando sobre economía social y economía circular. Este proyecto que tenemos ahora mismo nosotros es una escuela joven de economía social y economía circular que está financiado por el Instituto de la Juventud de Extremadura. Y nada, pues en esta jornada que os ha tocado a vosotros, que me han dicho que sois de... ¿Me lo podéis refrescar? Navalmoral de la Mata. De Navalmoral de la Mata. Y os dedicáis a... Venga. Técnico en aprovechamiento forestal. Vale, aprovechamiento de la tierra. Vale, pues tenemos aquí... A ver. Tenemos aquí a Sergio, mi compañero, que os va a hablar sobre Smart Agro y cooperativismo. Y turismo inteligente también. Así que, pues, si a alguno le interesa también el turismo inteligente, aparte de la agrotecnología inteligente y evidentemente el cooperativismo, que es una de las figuras de la economía social, que ahora os lo explicará él tranquilamente qué es esto, pues nada, pues bienvenidos. Igualmente. Hola, buenas. Hola. Buenas. Bien, espera un momentito que comparto la pantalla. Bien, como os comentaba Javi anteriormente, la charla de hoy va a ser sobre Smart Agro, turismo inteligente y cooperativismo. El turismo inteligente que os quiero comentar no es tanto un turismo basado en tecnología, que también influye, pero bueno, porque ya veréis que la tecnología es algo transversal, sino que vamos orientado al tema de reaprovechamiento de recursos naturales, que ahí yo creo que encaja más con vosotros y con vuestra especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Lo primero, me presento. Como ha dicho antes Javier, soy Sergio, pertenezco o tengo una cooperativa con unos compañeros, una cooperativa que normalmente cuando... Lo siento si se me oye un poco mal porque ando un poco constipadillo, entonces voy a procurar que no sé si me escucháis bien o no. No... Sí. Sí, ¿no? Espera, Sergio, un momento. Bien. Antes de empezar, le quiero decir a los chavales que cojan apuntes y un resumen de la charla, ¿vale? Tenemos que hacer siempre toda la información que nos pueda transmitir Sergio, nos puede ser útil luego a la hora de aplicarlo a nuestro sector o a nuestra vida personal o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, por tanto hay que tomar apuntes. Si estamos apuntando no disfrutamos, no enteramos tampoco de lo que... Pues tienes que hacer dos cosas a la vez. No me Tienes que hacer dos cosas a la vez. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias, Sergio. Puedes continuar. De nada. Bueno, pues como os comentaba, nosotros constituimos una cooperativa. Normalmente cuando se oye la palabra cooperativa casi siempre viene asociado el mundo agrario a ellas. Es cierto que pues, un gran porcentaje de las cooperativas son agrarias, ¿no? Pero hay otro tipo de cooperativas que trabajan en otros sectores y que también funcionamos, ¿no? De hecho, Euskadi en ese sentido nos lleva un poco la ventaja al resto de España, porque allí el concepto de cooperativismo es algo que se va trabajando hace muchísimos años y hay grupos como Mondragón, por ejemplo, que es una cooperativa, el grupo Mondragón, que tiene de todo, ¿no? Tiene desde empresas de aeroespaciales hasta una universidad. Entonces, un poco que sepáis eso, ¿no? Nuestra cooperativa es una cooperativa, se podría denominar tecnológica o asociada a la tecnología, ¿de acuerdo? Ahí veis un poco las 4 áreas de trabajo que tenemos en la cooperativa. Trabajamos principalmente cuestiones relacionadas con economía verde y circular y economía social, porque pertenecemos a ese sector, ¿de acuerdo? Trabajamos cuestiones relacionadas con la innovación digital o la transformación digital, con el uso de la tecnología, como decía, como un elemento transversal que toca todos los ámbitos de la sociedad. De hecho,
la tecnología asociada al concepto de ordenadores, Big Data y demás, es algo que influye hoy en día en todo, ¿no? Da igual que estemos hablando de agricultura, que estemos hablando de educación, que estemos hablando de cuestiones más sociales, de deporte, todo se ve influido de una u otra forma por la tecnología, ¿no? Trabajamos también en cuestiones relacionadas con el movimiento maker. No sé si conocéis el concepto de cultura maker o movimiento maker, pero es un concepto que surge en Estados Unidos a principios de los 2000, que se plantea un poco el cambiar el modelo productivo, ¿de acuerdo? Estamos basados en un mundo en el cual hay una producción en masa que se hace en determinadas zonas del planeta, y el movimiento maker lo que plantea es que todos somos capaces de poder fabricar, porque hoy en día hay posibilidades, tenemos la posibilidad de tener herramientas, máquinas, a un precio más o menos asequible que nos permiten fabricar de forma local, ¿no? O de forma cercana. Y la cuarta pata o el cuarto sector que tocamos es lo que nosotros llamamos entornos rurales inteligentes. Me imagino que habéis oído hablar de Smart Cities, porque es un concepto que se está hablando mucho a nivel tecnológico. Pero claro, Perdona, Sergio, ¿sí? ¿puede recordar un poco lo que es el concepto de Smart City? Sí, las Smart Cities es un concepto que lo que hace es situar dentro de una ciudad o crear una ciudad inteligente a partir de sistemas de sensorización, sistemas de monitorización, sistemas informáticos. Y entonces lo que hacemos es obtener datos de todos esos sistemas y gracias a esa información, a esos datos, pues podemos actuar de una forma inteligente. Pues se llaman Smart Cities, ¿no? Ejemplos. Pues, por ejemplo... A ver, perdona, entonces como una especie de domótica, ¿no? Sí, puede ser considerado como una especie de domótica, pero aplicado en vez de a tu domicilio, a tu casa, aplicado a la ciudad. Por ejemplo, Santander. Vale. La ciudad de Santander Sí. es una ciudad que aquí en España está trabajando mucho el tema de las Smart Cities y, por ejemplo, lo que tienen es un sistema sensorizado en los contenedores de basura de toda la ciudad, con lo cual saben en todo momento el contenedor, el porcentaje de llenado que tiene y de esa forma pueden programar las rutas de los camiones para que sean más efectivas, para que cuando vayan pasando por los contenedores pasen por los contenedores que están más llenos y entonces sea más efectivo el viaje, ¿no? Cada vez que hace un viaje se llena más, por así decirlo, ¿no? Eso es un ejemplo. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de Smart Cities, a mí, pues el concepto que me llega, o sea, cuando a mí me hablan de ese concepto, a mí me viene a la mente pues Nueva York, Londres, París, me viene Los Ángeles, o sea, ciudades, Madrid incluso, aunque Madrid y Barcelona me parecen pequeñas, pero bueno, a ese nivel, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hay a nivel mundial. Claro, cuando hablamos de Cáceres, que son 80.000 habitantes, pues me parece que el concepto de Smart City se le queda muy por encima, ¿no? Pero a nosotros nos gusta más hablar de entornos rurales inteligentes, es decir, no solamente la ciudad, no solamente de Cáceres, sino Cáceres y todo el entorno rural que rodea Cáceres y que al final la gente acaba yendo a Cáceres a comprar, acaba yendo a Cáceres a los servicios, etcétera, ¿no? O sea, muchas veces hay muchos pueblitos cerca de Cáceres que el núcleo principal es la ciudad, ¿no? Y Extremadura funciona un poco así, ¿no? Navalmoral, por ejemplo, es el núcleo de toda la Vera, ¿no? O de parte de la Vera, porque hay otra parte de la Vera que tira para Plasencia, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotros, toda la zona de los Ibores, la zona de Peraleda de la Mata, todos esos pueblos, Almaraz, al final dependen de vosotros, ¿no? Dependen de Navalmoral y Navalmoral es como el núcleo urbano. Un poco ese concepto, ¿de acuerdo? Bien, para empezar, me gustaría poneros un vídeo de una cosa que a lo mejor, bueno, yo os lo pongo y luego ya os pregunto a ver qué opináis, ¿vale? El momento en que ambos mundos chocaron para mí fue cuando visité Japón después de Fukushima. Vi cómo la tierra estaba demasiado salinizada, el suelo estaba erosionado, había temor a la radiación, la contaminación. Si tenemos un clima que no es bueno, ¿no podríamos fabricar uno? ¿Podríamos construir un buen clima para volver a cultivar en esa parte de Japón que suministraba al resto del país? ¿No podríamos construir un nuevo mundo en Japón? Fue entonces cuando pensé en crear un centro de datos de plantas. 3 inches of shallow water.
that's recirculating. So you can see again, we got really nice new growth. The purpose of this new lab is so that we can now experiment with daylight. So you can see the city of Boston. We're also going to be experimenting with a lot of daylight. So auto-tuning these LEDs to compensate with a daylight sensor. Open Agriculture es un proyecto del Media Lab y tiene dos partes. Una parte es lo que llamamos plataformas de producción. Es como un invernadero. Son pequeños invernaderos que puedes poner en casa. Se trata de enseñar a la gente, inspirarles, que se impliquen, que aprendan. También tenemos otro del tamaño de un contenedor. Lo llamamos servidor de comida. Es para instalarlo en colegios, edificios de oficinas, cafeterías o dentro de verdulerías o dispersos por la ciudad a modo de boutique. La otra parte es el centro de datos de alimentos, que es un almacén, una producción a gran escala. Dentro de estas plataformas de producción creamos el clima que producirá las mejores fresas, las mejores proteínas, las mejores lechugas. A esto lo llamamos receta de planta digital. Solo te descargas la receta y creas el clima. Luego puedes enviarte o a tus amigos una albahaca por correo. Tenemos que utilizar los recursos de forma más eficiente que nunca y tenemos que centrarnos en la calidad, en la nutrición y en la sostenibilidad. Y como muchas ciudades no tienen el clima para cultivar, hay que hacerlo por capas y hay que hacerlo con clima controlado. Así no hay que pagar transporte ni la pérdida de alimentos que se produce en la cadena de distribución. No generamos las emisiones que se producen cuando se transporta el producto lejos y tendremos un sistema. Es como una pizza. La recibes en 30 minutos o menos. Pues ahora también las verduras. En 30 minutos o menos desde que están vivas, desde que tienen su máximo potencial nutritivo. Lo que hemos descubierto es curioso. Hay gente que se centra más en ganar dinero, así que tratan de cultivar cosas que sean muy caras para poder obtener beneficio. Hay gente que prefiere cultivar lo que conocemos como nutrifármacos, es decir, elementos naturales con propiedades químicas muy beneficiosas en algunos casos. Y hay otra categoría, que es gente que cultiva cosas que nunca había probado. Aquí hemos cultivado tomates que no se habían cultivado en 150 años. No se trata de plantas del Dr. Frankenstein, sino que hemos creado una especie de pequeño mundo perfecto. Nos queda un largo camino para introducir la tecnología en semillas en un mundo que no es perfecto, pero si el mundo fuera perfecto, ¿qué pasaría? ¿Cómo veo yo el futuro? En casa puedes tener uno de estos, pero no te va a alimentar, es pequeño. Me los imagino por la ciudad o en la periferia de la ciudad, cubriendo entre un 30 y un 40% de la dieta. Creo que este nuevo reto de la agricultura es adaptarse a un problema. La gente quiere vivir en ciudades. Bien, Open Agriculture es un proyecto que surge en el MIT en Estados Unidos. El MIT, que es la universidad americana más importante de la costa este, está en Boston. Allí se desarrollan un mogollón de proyectos. De hecho, los Fab Labs, por ejemplo, surgen allí. Los Fab Labs son unos espacios maker que siguen una serie de pautas, una serie de reglas que se marcan desde el MIT para poder ser homologados. Y ese concepto de cultura maker o de Fab Labs lo han llevado a la agricultura, ¿de acuerdo? Ellos se han planteado, como dicen, que la gente quiere vivir en ciudades. O sea, vivimos en una sociedad eminentemente urbana. De hecho, si os fijáis, por eso hay zonas del planeta que se llaman, pues, en España, la España vaciada, ¿no? O en Francia, la Francia vaciada, o en Italia, la Italia vaciada. O sea, las zonas rurales, la gente tiende a irse de ellas buscando un mejor progreso, una mejor vida en las ciudades, ¿no? Y lo que estamos provocando precisamente es masificar las ciudades. Estamos creando ciudades cada vez más grandes y, como decía en el vídeo, esas ciudades cada vez más grandes tienen un problema muy importante y es abastecerse de comida, porque en las ciudades no se crea comida. La comida se crea en el mundo rural. Y si en el mundo rural cada vez hay menos gente y cada vez están menos aprovechadas las tierras y en la ciudad tú no puedes cultivar, pues el camino es un poco chungo, es un poco complicado, ¿no? Entonces, ellos han planteado
el crear sistemas que en la ciudad permitan crear productos alimentarios internamente en la ciudad, y se plantean varias formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la siguiente que os voy a indicar, que es un ejemplo de cómo eso lo podíamos hacer en una ciudad, ¿no? Es que no se oye. A ver. ¿No lo oís? Ahora sí, pero el vídeo no. Porque se lo hacen de mudo. ¿El vídeo no se oye? No, el vídeo no. A ver. No lo entiendo. A ver. A ver, ahora, el anterior lo habéis oído. Se oiga bien, pero este no se oye. Este no. No. Esperad. ¿Qué tiene puesto el pobre niño? Lo que pasa es que este, ¿dónde lo conseguí? Espérate. Voy a apuntar el concepto del Smart City. Sí, yo sí. Bien. Sí, ¿Quieres leer lo que pone? sistema de sensorialización y poco más. No se me entiende porque... Ahora muy rápido. A ver, Tiene palabras muy técnicas, ¿no? no, pero el Smart City es un concepto que seguramente lo tengamos que tener que aplicar o lo tengáis que aplicar vosotros. Yo no sé. Yo no voy a aplicar nada. A ver, Hermano, aquí he conseguido poner ese sistema de sensorialización. No, ahora ya lo... Ah, sí. ¿Qué es tú? a ver si otra vez de aquí os lo puedo lanzar. Sí, yo seguro. A ver si ahora lo escucháis. ¿Ahora sí? Sí, Vale. ahora no. No. No, lo he parado. Me ha parecido oír, habéis dicho que estoy usando términos muy técnicos. Técnico. Sí. Vale, voy a intentar reducirlo. A ver, yo es que cada uno utiliza el lenguaje que usamos habitualmente, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar los conceptos técnicos, Sergio, perdona. intentar pasarlo un poco más, traducirlos un poco más al Los lenguaje. conceptos técnicos que están manejando seguramente sean los que ellos tengan que manejar cuando salgan de estudiar de aquí, después de aquí. A ver, Porque yo, Habla en pueblo de Martín. yo os pongo este vídeo, ya digo, y después ya os sigo comentando un momento. vale. Con el mapa, tío. No se oye. No se oye. Se oía, pero... Se oye un poco, pero parece que se corta. ¿Sí? ¿Sigue sin oírse? Sí, ahora sí. Se oye un poco. La música. Sí, no, solamente se oye música, todavía no han hablado. Sí, pero es que no se ve entrecortada. La muy bien, no la apagáis. Si el 70% de las 10.000 u 11.000 millones de personas acaba viviendo en la ciudad, seguro que habrá falta de terreno. ¿Cómo vamos a producir y a transportar la comida? Y lo más importante, ¿cómo vamos a hacerlo de forma sostenible? La parte más evidente del problema es la falta de terreno. Por eso tenemos que optar por el desarrollo vertical. El proyecto que estamos llevando a cabo en Linköping se centra en la construcción de un nuevo edificio. El edificio tiene dos partes. Una parte es un edificio de oficinas y la otra es un invernadero vertical. Suceden cosas muy interesantes entre ambas partes del edificio. Las plantas a veces necesitan un poco más de dióxido de carbono. Entonces lo tomamos del edificio de oficinas. El dióxido de carbono que emite la gente al respirar se lo administramos a las plantas. Nosotros necesitamos oxígeno y las plantas lo producen. Así que el oxígeno que emiten las plantas sirve de suministro para el edificio de oficinas. Por ejemplo, en Linköping, inclinamos la fachada del edificio para obtener la mayor cantidad de luz solar en invierno y así no consumir tanta electricidad con las luces LED. Aunque, de todos modos, necesitamos muchas luces LED.
Puede que la gente tenga muchos puntos de vista distintos de lo que es la agricultura en vertical. Tenemos que pensar a lo grande, para que la agricultura en vertical alcance el nivel de producción industrial, para que tengamos una línea de producción de comida comparable a la cadena de montaje de coches, pero en vertical, no en horizontal. A pequeña escala también es muy gratificante. Yo tengo un pequeño huerto en casa, es genial. Pero para abarcar el 50% de la producción alimenticia en las ciudades, hay que pensar de una forma completamente distinta. En la industria de los invernaderos, en muchos sitios del mundo, con producción a gran escala, hay unas cintas transportadoras para cultivar comida. Se siembran las plantas en una parte de la cinta transportadora que se mueve muy despacio durante su periodo de desarrollo, alrededor de unos 30 días. Pasados 30 días llegan a la otra punta de la cinta transportadora y es cuando se cosechan. ¿Qué pasaría si hacemos una espiral con la cinta transportadora? La función sería la misma. Y ya buscaríamos una manera de hacer que las plantas volvieran a bajar. Pero en definitiva, cultivaríamos con los mismos materiales y de la misma forma. Pero tendría un impacto menor en el terreno. Se toma el principio básico y se elimina la cinta transportadora que movía todas las plantas a la vez. En su lugar, se diseñó un pequeño robot para moverlas una a una. En las cintas transportadoras hay cajas de cultivo de tamaño industrial en las que se coloca una planta al lado de otra. Las cajas miden entre 5 y 3 metros de largo, dependiendo de la cinta transportadora, y se mueven todas a la vez. Se pensó, vamos a construir un raíl estático en espiral, poner todas las cajas en el raíl, y entonces un pequeño robot irá por debajo y las moverá una a una. Así que, en vez de tener un sistema mecánico de grandes dimensiones, tiene una única pieza mecánica en todo el sistema, el robot. Este proyecto también es viable porque no utilizamos tierra. La tierra aporta a las plantas todos los nutrientes que necesitan, pero también ensucia el sistema y trae consigo bacterias que las plantas no necesitan. Así que la mayoría de las empresas de este sector utiliza un sistema hidropónico que consiste en distribuir los nutrientes a las plantas en forma de líquido. Durante los próximos 3 años, creo que van a surgir muchos más proyectos como el que hemos empezado en Lean Shopping, pero ha sido muy complicado. Nuestro objetivo es desarrollar la infraestructura de las ciudades del futuro, porque creemos que si nadie se atreve a hacerlo, la solución llegará demasiado tarde. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Vuelvo a la presentación. Que la tengo. Te oigo muy baja ahora, Sergio. Sí, no, que ahora me yo. No sé si Vale, perdón. ahora ya mejor. Que ya me oís mejor. Esperad. Sí. Bueno. No sé de coño la tengo. Tengo la presentación aquí. Vale. La comparto. Vale. Probablemente esté así. ¿Vale? Y es que la situación es para estar así. Pensad una cosa. Actualmente en el mundo hay unos 7.000 millones de personas en todo el planeta. Y tenemos grandes dificultades para que todo el mundo en el planeta pueda comer todos los días, ¿vale? Estos vídeos están hablando de un futuro próximo dentro de unos 20, 30 años, en el cual esos 7.000 millones de personas van a estar solamente en las ciudades del mundo. Aparte de la gente que hay en las ciudades, que son 7.000 millones de personas, va a haber otros 4.000 millones de personas que van a vivir en zonas que no son ciudades. Es decir, estamos hablando de un planeta donde va a haber 11.000, 12.000 millones de personas. Lógicamente, como dicen en el vídeo, hay que plantearse muchas cosas acerca de cómo vamos a gestionar la agricultura a partir de ahora, porque si no, os garantizo que no llegamos a poder
suministrar alimento para todo el mundo. O sea, no llegamos ahora, con lo cual probablemente tampoco llegaríamos en esa situación. Y son 4.000 millones de personas más de las que hay. Pues el problema es bastante serio, ¿vale? De hecho, se está planteando a nivel, ya digo, de empresas muy potentes, el desarrollar proyectos donde se mezclen estas tecnologías con la agricultura. Esto que parece que está, pues eso, habéis visto un vídeo de Estados Unidos, del MIT, del MIT, habéis visto el otro, por ejemplo, Leap Shopping, es una empresa americana también. Esto parece que está como en las esferas ahí, en el aire suspendidas en Estados Unidos, la tecnología y demás. Pero esto ya pasa a nivel europeo. O sea, en Europa estamos en esa situación ahora mismo, ¿vale? Después de trabajar, al campo, a recoger la cosecha propia. Sabrosas verduras cultivadas en huertos completamente ecológicos. Así podría ser la agricultura, pero por regla general no lo es. Al contrario. En los campos convencionales domina la producción en masa y la tierra lo nota. El abuso de fertilizantes provoca infertilidad en la tierra y cada vez hay menos superficies agrícolas, también en Alemania. Aquí mismo se siguen eliminando grandes superficies de terreno, 70 hectáreas diarias. 70 hectáreas para carreteras y urbanizaciones, el equivalente a 100 campos de fútbol. El suelo se agota. Este gráfico lo ilustra perfectamente. En 1960 la proporción en los países industrializados era de un campo agrícola por habitante. Desde hace unos años solo son 2/3. Hay más población y más exigente. Y comparado con el resto del mundo, la proporción debería ser aún menor. Para que el reparto fuera justo, no deberíamos salir ni a 1/3. Pero la demanda aumenta y los vegetales ya no se destinan solo a la alimentación. El nabo y la colza se utilizan para fabricar combustible. Muchos animales se alimentan de cereales y nuestro día a día está lleno de materias primas vegetales. La demanda en Europa es calculable. La llamada huella ecológica indica la superficie necesaria para cubrir nuestro consumo. Según este indicador, solo el 40% de las superficies agrícolas están en Europa. El resto están repartidas por el mundo. De esta manera, Europa es el continente con mayor dependencia de cultivos extranjeros. Esto no es solo injusto para el resto del mundo, que tiene que arreglárselas con menos, sino que con nuestro estilo de vida, Europa también contribuye a la destrucción del suelo. El suelo, nuestra fuente de vida, no solo hay que conservarlo, sino que hay que cuidarlo y protegerlo. Y por nuestra propia supervivencia, tenemos que detener la destrucción del suelo a nivel mundial. Las consecuencias de esta destrucción son visibles en todo el planeta. Estamos viendo un mundo así, poquito a poco. Como dice ahí, en Europa, en Alemania, 70 hectáreas al día se pierden de cultivo para urbanizarlas. Al día. O sea, es un terreno alucinantemente grande. Y además, si tenemos en cuenta el cambio climático, pues en peor situación vamos. O sea, cada vez va a zonas más desertificadas, cada vez va a haber zonas donde no se va a poder cultivar. Por lo cual, más imperioso es todavía tener una tecnología que nos permita cultivar en masa, ¿no? Mirad, voy a pasarlo a España, ¿vale? Porque estamos hablando de Alemania, pero esto en España también ya está. Lo que nosotros intentamos hacer es democratizar los datos agrícolas. ¿Qué significa esto? Significa que el agricultor no ha de saber ni de sensores, no ha de saber ni de tecnología. La ventaja de nuestro sistema es que lo que intentamos transmitir, sobre todo, es que el consumidor final o el usuario final de la aplicación no ha de tener formación alguna técnica, ha de tener formación en lo suyo, saber desarrollar o estimular el campo para sacarle el máximo rendimiento. Nosotros no nos ceñimos a un gran productor o a un pequeño productor.
el sistema puede ser válido tanto para un productor pequeño de un invernadero como un gran productor en medio de la sabana africana, como puede ser. Las máquinas lo que recogen son hasta 64 variables de sensores. Sensores es el tipo de humedad del aire, humedad de tierra, temperaturas, factores de evaporación, evaporación en hoja, evaporación en suelo, factor solar, índice de radiación, índice de luminosidad, que todo esto lo que hace es darnos un estado de la planta. O sea, con estas variables, con estos datos, en tiempo real, lo que podemos ir viendo es si la planta está estresada, si no, si le falta agua, le sobra agua, le falta nutrientes o hay que fumigar. Usamos drones también para monitorizar también todo un campo completo. Los sensores de tierra lo que hacen es monitorizan normalmente una de cada 10 hectáreas. Los sensores de aire podemos hacer un análisis de 100 hectáreas en 10 minutos. ¿Y qué hacemos? Con una cámara hiperespectral, esta cámara se compone de 7 cámaras dentro de la propia cámara, toma 7 fotos cada segundo. Estas fotos están dentro del arco visible y no visible. Las plantas reflejan un color en función de su estado. Si esta planta está correcta, refleja un color diferente de que si está enferma. Metemos todos estos datos en nuestro software y el software lo que nos da es un mapa térmico, imaginaros como un mapa que es de colores, donde el campo está representado y podemos ver si en qué zonas del campo está creciendo correctamente la planta y en qué zonas no. Actualmente los drones tienen un nivel de detalle espectacular. Podemos llegar a ver las malas hierbas de un campo, o sea, los vuelos que hacemos en invierno sobre todo es para detectar malas hierbas, que esto le servirá al agricultor para ir y extraerlas. No es lo mismo extraer y pasar un tractor a un campo de 100 hectáreas o ir a los trocitos del campo donde están esas hierbas. A nivel de costes reduce muchísimo. A nivel de definición, cuando la planta ya levanta pues, entre 25 y 50 centímetros del suelo, podemos llegar a detectar una hoja dentro de la planta si esa hoja está enferma o está sana. Todo esto se resume en un dashboard donde puede ver su parcela, su finca, hasta el sensor en concreto. Y eso se recoge en una serie de gráficas y curvas donde vemos cómo esas variables se van moviendo en el tiempo. Tanto a nivel sensor, a nivel máquina, a nivel parcela o a nivel finca. Pero realmente no nos importa demasiado lo que ha pasado en la planta, sino lo que le puede llegar a pasar. Y lo que nosotros nos diferenciamos sobre todo es el motor de alertas. Hemos estado más de un año diseñando este motor de alertas para poder hacer combinaciones de factores, ya sea una variable, una temperatura, una humedad o una combinación de las dos, que nos puedan llegar a decir si existe algún riesgo para nuestros cultivos. Por ejemplo, no es lo mismo que una temperatura te llegue a 28 grados en un campo que una humedad llegue al 80%. Esos dos datos separados no nos dicen prácticamente nada o pueden decir, vale, hace humedad o hace calor. Pero esos dos datos juntos nos pueden alarmar en que a lo mejor un hongo o algún tipo de enfermedad puede empezar a atacarnos a esa planta. Si esas variables en un tiempo concreto pueden durar más de X tiempo, el agricultor puede tomar la decisión de o aplicarle un pesticida o no aplicárselo, o regar más o regar menos para modificar esas variables y que esa peste, en inglés, o esa enfermedad pueda llegar a afectar a la planta. No hemos encontrado en el mercado una máquina que nos dé el potencial que nosotros estamos buscando. Al fin y al cabo, hemos tenido que desarrollar una máquina in-house porque queremos que sea barata, queremos que sea modular, queremos que sea adaptable a cada cliente y eso en el mercado no existe. Uno de los riesgos que es ir a buscar una máquina que ya está funcionando en el mercado es que ese fabricante envías los datos a su servidor y ese servidor rebota al nuestro. Mañana ese fabricante decide que esa versión de máquina ya no está operativa, hemos de cambiar todas las máquinas. No. El dato es del agricultor y el dato se lo traslado de su campo a nuestro servidor y de nuestro servidor a su pantalla. Es el futuro vuestro, ¿eh? Y lo más importante es lo que ha dicho en el vídeo al principio. O sea, no tenéis por qué saber de sensores, ni tenéis por qué saber de tecnología. O sea, vosotros tenéis que saber lo que tenéis que saber, que es lo vuestro. Ya la labor de los informáticos
será hacerlo para que sea transparente a vosotros y que vosotros lo podáis utilizar, igual que utilizáis el smartphone. Si es que realmente es lo mismo, a que el smartphone no os da ningún problema o la tablet no os da ningún problema a la hora de usarla. Están ahí, ¿no? Tú pulsas la aplicación y te sale lo que cuento, ¿no? Pues esto es un poco igual, esto funciona exactamente igual. No vais a tener que saber si un sensor funciona de una forma o de otra. Lo que tenéis que ver es el dato que os va a dar ese sensor, ¿no? Eso también está en Extremadura. O sea, ya está aquí en Extremadura. Pues Agroconecta es una empresa extremeña, está en la sede, y un poco con lo que decía antes vuestro profesor, ¿no? O sea, esto se puede aplicar. Pensad que es que la tecnología, el hecho de que sea transversal, implica que yo la sensorización me vale lo mismo para un campo agrícola que para una casa. O sea, igual que yo, si domotizo un campo agrícola, lo que voy a tener es un campo agrícola que yo tengo controlado y que tengo monitorizado. Pero ese campo agrícola lo puedo, esa tecnología la puedo transportar a un domicilio y hacer una casa domótica, o la puedo transportar a un vehículo y sensorizar un vehículo. Con lo cual, el desarrollo tecnológico, luego la aplicación que tú le hagas, va a depender, es algo totalmente transversal, ¿no? Este es otro ejemplo de un robotito que hay, de un robot que utiliza la tecnología de las impresoras 3D, el mismo funcionamiento que tiene una impresora 3D, lo aplica a cultivar. La peli. El día que vea huelga, el día siguiente de la huelga, Entonces hacer una foto, un grupo. Ah, sí. Sácalo guapo de Alicia. De aquí. Mirad luego el Facebook. He hecho una dedicatoria. Y bueno, lo ha escrito Carmen y lo he dedicado en el comentario. Oye, no tengo mascarilla, ¿eh? Oye. Me estaba metiendo lo del Facebook. A ver, que ponga que salga la carita de todo. No va a salir en la foto, Aroa. Es que no tengo mascarilla, la he perdido. No te pasa que así entra la luz. ¿Preparado? ¿Listo? Espera. No. Lo que pasa es que sale como muy... Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Este robot, que lo podéis construir vosotros. Tenéis todos los planos en internet, en la página farmbot.io. Ahí están todos los planos en una Wikipedia, todos los elementos de electrónica que necesitéis para construir el robot agrícola. Y es abierto, lo podéis construir vosotros mismos y construirlo donde queráis, en un momento determinado, ¿vale? Simplemente tenéis que comprar todos los recursos que necesitáis, ¿no? Las barras de aluminio que se necesitan,
la parte de electrónica que se necesita, los motores, etcétera. Y hay cosas que se pueden imprimir con una impresora 3D, por lo cual te los puedes fabricar. Sergio, ¿puedes repetir la página donde está? Sí, se llama Farmbot. Mira, el nombre del robot es farmbot.io. ¿Cómo? Farm de granja, bot. Farm de granja, FARM-BOT. Es como el granjero, el robot granjero. En inglés, ¿vale? Luego, de todas maneras, si queréis, esperad, lo puedo poner por el chat también, si queréis, y ya digo, luego lo ponemos si queréis para que lo veáis, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vamos, esa es la página web donde podéis acceder al proyecto y ya digo, tenéis información de todo, o sea, está todo en plan Wikipedia, como si fuera una wiki, en la cual tú puedes acceder a la información y puedes ver, pues, qué hace falta para construirlo. Pues tanto las barras de aluminio que tengo que hacer de tal longitud, dependiendo, hay diferentes tamaños desarrollados, ¿no? de robot. Dependiendo de la superficie que yo quiera cultivar, ponéis unas barras más largas o más cortas, ¿no? Y hay piezas, que ya digo, las puedes construir con una impresora 3D, imprimirlas, cambiarlas si se rompen. Ahí está. ¿Eres fotógrafo? Todo eso, ¿vale? ¿Por qué se puede producir? Pues se produce por este concepto que es la industria 4.0, que probablemente, o la cuarta revolución industrial, que es el momento en el que estamos ahora. O sea, ahora mismo estamos viviendo esto, ¿vale? Estamos viviendo un cambio tecnológico en el mundo que va a ser tan gordo como la primera revolución industrial, posiblemente, ¿vale? Y hay muchas tecnologías que vienen asociadas a ella, pero que ya las estáis usando en el día a día. O sea, esto parece algo muy nuevo, pero si realmente todas estas tecnologías que están ahí, de robots, regulaciones, sistemas integrados, Internet de las cosas, si yo os empiezo a decir ejemplos, los estáis usando todos los días. Por ejemplo, Internet de las cosas, ¿cuántos de vosotros tienen una pulsera de actividad? Bueno, hay una aquí. O tenéis en el móvil, por ejemplo, activado una aplicación que os mide los pasos. ¿Qué dais? Eso es Internet de las cosas. Eso es precisamente Internet de las cosas. Un dispositivo que a través de Internet me facilita una información, me facilita un dato. Por ejemplo, cuántos pasos doy al cabo del día. O qué temperatura hace ahora mismo en mi casa, por ejemplo. Y yo puedo coger desde el móvil y activar el sistema de la calefacción para que se vaya calentando para cuando llegue que esté calentita. ¿Vale? Eso ya existe hoy en día. No es algo que sea ciencia ficción. Es algo que estamos usando todos los días. El cloud computing, por ejemplo, lo estamos usando todos los días. ¿Cuántos de vosotros no usáis Drive, Dropbox? O sea, todas esas aplicaciones son cloud computing. Es almacenamiento en la nube. El iCloud de Apple, por ejemplo, eso es almacenamiento en la nube. El guardar las fotos en Google Fotos es almacenamiento en la nube. Todo eso es cloud computing. Sistemas integrados. ¿Cuántos usáis Netflix? ¿Cuántos usáis HBO? Eso es un sistema integrado. No es nada más, nada menos que eso. Las impresoras 3D, que es la parte de 3D, la realidad virtual o aumentada, eso ya lo estamos usando habitualmente. Los robots ya están en casa. Lo que pasa es que están a una escala, ¿no? Pero los Roomba, por ejemplo, todos ese tipo de robots domésticos que ya están aplicados, incluso hasta la Thermomix nueva, no deja de ser un robot. ¿De acuerdo? No es un robot humanoide todavía, pero son robots que hacen determinadas tareas. Entonces, todas estas tecnologías ya están en el día a día y ya nos están rodeando y afectan a todos los sectores. Y en Extremadura hay dos sectores claves. Uno es el agrícola, el sector agrario, donde estáis vosotros, y otro es el turístico, que son dos fuentes de ingresos para Extremadura y dos zonas, los dos sectores los que se pueden ver muy beneficiados de aplicar la tecnología en ellos y de hacer un sistema más inteligente de uso tanto de la parte agrícola como de la parte turística, ¿no? En el fondo lo que estamos buscando o lo que se está buscando con todo esto es crear territorios inteligentes, espacios donde todo esté monitorizado, controlado, para que sea productivo al 100%, como estaba diciendo en el vídeo. Crear ese mundo perfecto en el cual yo puedo saber que la albahaca se está cultivando a la temperatura y a la humedad idónea para que salga perfecta.
y transportar eso a cualquier parte del mundo que yo quiera. Y no depender de si en esa zona llueve o no llueve, si está desértico o no está desértico, porque yo lo voy a cultivar en una especie de invernadero que voy a crear en mi casa, en mi negocio, en mi empresa o donde yo quiera colocarlo. Y nosotros vivimos aquí y aquí se puede aplicar perfectamente todo eso. Esto es un ejemplo de un pueblo, este pueblo en concreto está en Francia, ¿vale? Pero esto es un pueblo que podía estar perfectamente en Extremadura, donde las casas podían tener sus placas solares, tener su propia energía, donde todo podía estar sensorizado, porque además al ser un pueblo es pequeñito, con unas antenas wifi que den cobertura a la localidad, puedes tener conectado, puedes tener controlado todo lo que es el núcleo urbano. Con antenas wifi en el campo de larga distancia puedes tener controlados toda la zona de cultura. No, que mira, mira, que podemos tener las placas solares, pero tenemos placas solares, dejamos de tener de pagar la luz, pero ya empezamos a pagar impuestos por las placas, entonces ¿te da igual? No, ahora hay impuesto de placas ya, ¿eh? Ya no hay impuesto. Ya hay impuesto de placas. Inventan otro. Vamos, y el impuesto es algo que pone un gobierno o un país. En Portugal, por ejemplo, ahora mismo están abasteciéndose con energía renovable prácticamente el 40 o el 50% del tiempo del año. Todo es energía renovable en Portugal, ahora mismo. Y los portugueses lo flipan porque dicen, joder, si nosotros, con lo pequeñito que es Portugal, hacemos esto, en España, con la cantidad de extensiones que tenéis de terreno para poder poner placas solares y poder poner molinos sin afectar, claro, que otra cosa también es coger de repente en mitad de la vera, en mitad de Gredos, montar molinos de viento. Hostia, te has cargado todo el paisaje de Gredos. No consiste tampoco en eso. Hay zonas de Extremadura, seguro, y zonas de España. Y os pongo un ejemplo, el desierto de Tabernas en Almería, creo que el sol pega allí todo el día. O sea, creo que llueve poco por Tabernas. Con lo cual, imaginaos placas de sol en Tabernas, en mitad del desierto, que tampoco es un sitio turístico como para que la gente vaya a verlo, ¿vale? El uso que se podía dar, el rendimiento que se podía hacer. Eso lo están haciendo ahora mismo en Arabia Saudita. Los árabes se han dado cuenta y están plagando a Arabia Saudita de placas solares. ¿Por qué? Porque en mitad del desierto de Arabia Saudita, como comprenderán, las placas solares me dan igual. No me afectan al paisaje ni me afectan a la vida. Pero voy a obtener energía eléctrica para hartarme. O sea, ese es un poco el modelo inteligente, el pensar qué recursos tenemos y cómo los podemos utilizar de forma inteligente para obtener un beneficio. Y en vuestro caso, por ejemplo, pasa lo mismo con el mundo forestal. El mundo forestal hay que darle una vuelta y hay que ver cómo aprovecharlo, cómo saber aprovechar esa riqueza que nos proporciona el medio forestal para generar beneficios, generar economía y generar energía y pasta, que es lo que al final mueve el mundo. O sea, lo que mueve el mundo es el dinero. Y desgraciadamente es así. Hasta que no cambie un poco el sistema, no cambie la historia, va a ser así. Con lo cual, tenemos que ver cómo de forma inteligente hacemos eso. Y hay veces que es con explotación agraria, pero a lo mejor hay veces que es con parte turística. O sea, hay otro sector, que es el turístico, que por ejemplo tiene un potencial de desarrollo bestial aplicado a las tecnologías, porque eso que tenéis en la mano, eso lo tenemos todos. Todos tenemos un teléfono en las manos, todos. Y todos utilizamos redes sociales, y todos utilizamos YouTube, y todos utilizamos Facebook, y esa es nuestra entrada a nuestra conexión con todo el mundo prácticamente. O sea, pensad el uso que hacéis diariamente de ese dispositivo. Y ese dispositivo os puede permitir cosas como estas, que solamente se dan en Extremadura. Esta es una foto de Extremadura, ¿vale? Esto es una foto de la Sierra Suroeste de Extremadura, que es la zona de Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, pues por ahí. Este es el cielo nocturno que hay allí, ¿vale? Esto no lo hay en Alemania, no lo hay en Francia, no lo hay, no, porque el cielo está, no tiene ese sello Starlight que veis al lado, que dice que la calidad del cielo es la óptima para ver las estrellas. Y en cambio eso aquí sí lo tenemos en Extremadura. Igual que está en la Sierra Suroeste, os garantizo que en la Vera probablemente se ve así también. Vamos, yo he vivido en Jarandilla, con lo cual sé cómo se ve el cielo en la Vera, ¿vale? Y sé cómo se ve el cielo en Gata, y sé, o sea, esto es una riqueza, ¿vale? Que tenemos. Lo que tenemos que saber es saber explotarlo. Por ejemplo, esta gente, pues lo ha explotado. O sea, en Jerez de los Caballeros hay una
Empezó con una idea de una pareja. Él era astrónomo, le encantaba ver las estrellas, ella era de económicas, y decidieron montar en un principio un sitio donde poder alojar telescopios, sobre todo los suyos en un principio, para poder sacar fotos y ver las estrellas, que es lo que les flipaba. Posteriormente eso se ha convertido en una casa rural. Pero es que además tiene un sitio donde alberga telescopios. Entonces, hay universidades de todo el mundo que pagan por dejar un telescopio puesto ahí y poderlo manejar desde Estados Unidos de forma remota. Y hay gente que paga por ir a alojarse en la casa rural y por la noche quedarse a ver las estrellas. ¿Vale? Se llama Entre Encinas y Estrellas, la casa rural. Y es esto. Entre Encinas y Estrellas es un complejo de turismo astronómico en la zona internacional de las Islas. La calidad del cielo extremeño garantiza cielos limpios y libres de contaminantes ambientales. José Luis, astrónomo, y Cristina, licenciada en gestión turística, son los responsables de esta original iniciativa. Hay gente que el turismo lo aplica, como por ejemplo este proyecto, que este de Cantabria, es un proyecto cántabro. El turismo lo aplica, por ejemplo, a la ruta. ¿Vale? Como este Camino de Santiago, ¿no? Sí. Vale, pues hay una ruta, hay una parte del Camino de Santiago, que es la que pasa por Cantabria, que se llama la ruta lebaniega. ¿Vale? Camino lebaniego. El Camino lebaniego es una parte del Camino de Santiago, ya digo, que pasa por Cantabria, y esta gente de Sweet Project, esta empresa, lo que ha hecho ha sido colocar unos postes como esos a X distancia en el Camino lebaniego, con su plaquita solar que suministra corriente eléctrica al dispositivo que crea wifi. De tal forma que tú te pones a andar por el camino lebaniego y automáticamente tu smartphone tiene posibilidad de estar conectado a una wifi que está en todo el camino, que te va proporcionando información. Información de cuánto te queda hasta el siguiente pueblo o hasta el siguiente punto. Y cuando llegas a un pueblo tienes códigos QR que te permites, tú puedes coger con el móvil, leer el código QR y te sale a lo mejor un vídeo que te explica el origen de esa ermita o el origen de lo que sea, ¿vale? Esto es una forma también de generar turismo inteligente en zonas forestales, en zonas como por ejemplo donde hay rutas senderistas y donde toda la gente que está utilizando esas rutas pueda tener esa conectividad y proporcionarle un mogollón de servicios que se te puedan ocurrir, ¿vale? Incluso hay opción de hacer esto, ¿vale? Esto es un ejemplo de una empresa extremeña, ¿vale? Esto no es una empresa de fuera. Esta empresa lo que hace es desarrollar esto. I'm happy to see that you've arrived. You've made quite the journey. Eso está en Mérida. You have come to feel the splendor of Emerita Augusta. You have developed a clear vision of our lives and our customs in this first century of our era. Let you enjoy this Es una demo que se ha creado en Mérida, junto con el ayuntamiento, para el templo de Diana. ¿Vale? Silencio, perdona. Silencio. Que no lo oigo. Te pones una gafa de realidad virtual en el templo de Diana, ya hay preparadas, o con tu móvil, hay unas gafas que tú con el móvil puedes descargarte, entrar en el archivo, y lo que te reproduce es eso. O sea, es una recreación de cómo era el templo de Diana en época romana. ¿Vale?
Pero igual, eso es realidad virtual. O sea, es aplicar la realidad virtual al turismo, aplicar una de esas tecnologías de la industria 4.0 al turismo. Eso se puede aplicar en Emérita Augusta, en el Templo de Viana, pero se puede aplicar en cualquier otro sector. Sí, pero... Hermano, en serio, pues me voy de clase. Pero si me vas a poner dos negativos, me voy ya. Si es que... Me voy de clase, hermano. Dos negativos, vamos. Vamos bien. Digo, esta gente de Present son de aquí, además son un grupo de chavales muy jóvenes, son de Extremadura, son estos, 5. Y como veis, o sea, han hecho proyectos ya para Aston Martin, han hecho proyectos para Emirates, han hecho proyectos, o sea, todo lo que tú lo quieras aplicar, ya es lo que tú quieras hacer con ellos, ¿vale? Pero en el sector vuestro, en el sector del aprovechamiento natural y forestal, también se puede aplicar tecnología, ¿vale? A diferentes niveles. Esto ya es un caso a lo mejor súper extremo, ¿vale? De aprovechar igual recursos naturales que tenemos en el territorio. Esto se ha hecho en Cantabria. En Cantabria, no sé si lo sabéis, pero hay bastantes cuevas. De hecho, bueno, la cueva Altamira es una de ellas, ¿vale? Hay cuevas donde se han ido formando básicamente por la acción del mar, la acción del agua, ¿de acuerdo? Y hay un gran concepto turístico relacionado con la espeleología y demás, ¿no? Hubo una gente en Cantabria que se planteó, joder, ¿y si las cuevas las usamos para otra cosa? Aparte de para hacer rutas espeleológicas o para hacer bajar a la gente a la cueva y ver las estalactitas y demás, sino lo aplicamos a lo mejor al estudio científico o al espacio. Y crearon Astroland. Astroland es una empresa que dentro de unas cuantas cuevas en Cantabria tiene esas casitas que veis ahí hechas, que lo que hace es recrear una situación similar a la que podríamos estar si viviéramos en Marte actualmente, ¿vale? Y te equipan con tu traje de Astroland, te meten en la cueva y te pasas ahí viviendo pues la experiencia durante 10 días, un mes, 15 días, lo que pagues, ¿vale? Y vives en un entorno que es lo más similar a estar viviendo en Marte. En planta. Sería guay. Sergio, ¿dónde está eso? ¿En Cantabria? No tengo ganas de eso. Algunos a reír, pero me llamo un... Madre mía, tú. No, guarro, tío. ¿Qué nació? Yo puedo, tío. Yo he visto. No, caso he visto. Es que nosotros aquí no huele. Ahora sí va a ser allí. Creo que ahí. Experience in 3 days on Mars and now landed back safely alive on planet Earth. Una aventura, sinceramente. Algo totalmente diferente de lo que puedes encontrar fuera en el día a día. Realmente tu zona de confort, realmente en otro mundo, digamos, y tienes que adecuarte, la mentalidad cambiarla y el día a día hacerlo diferente de lo que
Entonces, realmente es otro. For me, as a real candidate for a Mars 100 mission, I could really understand some issues that, for example, psychologists were talking about. I understand the importance of being open-minded and being able to solve all problems, because what we were doing for all the time there, it was troubleshooting and solving problem by problem just to make experiments working, another experiments working, something else working. And this was really great because this is what I like. I feel absolutely great. It was a super great experience to be on Mars for 4 days. And then we always had those great moments every day where you went on an EVA, it's called an extravehicular activity, where you go out of the habitat where we were sleeping in, and then you were going out in the cave, and it just looked like Mars. On Mars, you're allowed to live in the lava tubes. So it's perfect. We can go for another 3 days. Los que están en ese vídeo hablando hablan de una experiencia de 5 días que han hecho, pero vamos, que hay gente, hay universidades ahí mismo que están pagando científicos, grupos de investigación, que están pagando por acceder allí y estar haciendo experimentos dentro, experimentos que teóricamente se van a hacer posteriormente en Marte. Es una forma de ver cómo funcionaría controlado. ¿Vale? Pues todo esto que os he enseñado, pues tecnológico, de desarrollo y demás, se puede potenciar en Extremadura por vuestra parte, o tenéis una herramienta para poder desarrollarlo, que es la economía social, ¿vale? Al principio os he comentado que Euskadi, la economía social la tiene muy desarrollada y que las cooperativas en Euskadi son algo muy, pues, no sé cómo definirlo, muy intrínseco al espíritu emprendedor vasco y engloba todo tipo de empresas, ¿no? Si una cosa tenemos buena en Extremadura es que tenemos una posibilidad más que ellos, incluso Castellón no tienen, que la tiene Galicia y la tiene Extremadura, y es aplicar la economía social en los jóvenes, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis la posibilidad, en la economía social, bueno, es la parte del emprendimiento, de la generación de empresas, que tiene que ver con las personas, ¿no? De hecho, dentro de la economía social están asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, que son empresas que pueden crearse con personas que tengan diversidad funcional. Empresas de inserción son empresas que se pueden montar con personas que salen de la cárcel, por ejemplo, o que están en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo. Sociedades laborales, que son donde los trabajadores deciden tomar el control de la empresa y empezar a dirigir la empresa a partir de ese momento, o cooperativas, que es algo muy similar, donde al final los jefes de la cooperativa, los socios de la cooperativa, son los trabajadores, ¿no? Bueno, pues a nivel juvenil están las asociaciones juveniles, que son un tipo de asociación que se puede crear con personas menores de 30 años, ¿de acuerdo? Que estos son los requisitos que tienen a la hora de constituirse, y hay un concepto con la asociación que la gente está muy confundida, y se piensa que una asociación no puede ganar dinero. Una asociación puede tener una actividad económica y puede ganar dinero como cualquier otra empresa. La única diferencia es que una asociación no tiene ánimo de lucro. ¿Qué significa el tener ánimo de lucro? Ánimo de lucro es, en una empresa, en una sociedad limitada, en una sociedad anónima, mercantil, normal y corriente, al final de año, si hay un beneficio, ese beneficio se reparte entre los socios a porcentajes. Dependiendo del porcentaje que tenga cada uno en la empresa, pues se reparte. Las asociaciones no pueden hacer eso. O sea, no pueden repartirse el beneficio entre los socios, pero sí pueden repercutir los beneficios en las actividades o en los fines de la asociación, que eso viene puesto en los estatutos. Si, por ejemplo, una asociación se dedica a la formación y se dedica a dar formación, ¿puede facturar por cursos? Sí. ¿Puede tener trabajadores que den los cursos? Sí. ¿Puede pagar a gente por dar los cursos? Sí. Al final de año hay un beneficio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Crear nuevos cursos. Invertir ese dinero en crear nuevos cursos, en comprar nuevo equipamiento, en comprar nuevo material, en preparar lo que sea, contratar nuevas personas, etc. Pero es la única diferencia. Puede tener una actividad económica
perfectísimamente. Y la gran ventaja es que para crear una asociación te cuesta 41,33 euros registrar la asociación. Eso es lo que te cuesta. 3 personas que se junten, que creen unos estatutos, con unos fines, una actividad que va a tener la asociación y demás, y pagar 41 euros para dar de alta la asociación en el registro. Y a continuación, en el registro del IGEX, por ejemplo, que es el del Instituto de la Juventud, es gratuito. Y a partir de ese momento, como asociación juvenil, todos los años hay unas subvenciones, una línea de ayudas que salen para asociaciones juveniles para hacer proyectos y dependiendo del proyecto que presentes, te dan una ayuda u otra ayuda, que puede llegar hasta los 20.000 pavos para hacer un proyecto, ¿vale? Pero es que si queréis pasar a empresa, si queréis montar una empresa, tenéis también la posibilidad, porque hay unas cooperativas que solamente existen, ya digo, en Extremadura y en Galicia, que son las cooperativas juveniles. Cooperativas que pueden montar 2 personas que sean menores de 30 años y una persona que sea mayor de 35, ¿vale? Incluso hasta en ese caso. Que tienen una duración, por así decirlo, de X años. Cuando pasan X años, se pueden reconvertir a una cooperativa normal y corriente, ¿vale? Pero al principio, el capital social que tienes que poner en esa cooperativa son 300 euros. No son 3.000 euros como una cooperativa normal, sino con 300 euros puedes constituir la cooperativa y dar de alta a la cooperativa y empezar a operar como una cooperativa. Y aquí sí que estamos hablando de una empresa que puede repartir beneficios y que puede hacer todo lo que quiera, porque una cooperativa es una empresa igual que una SL, la única diferencia es que está estructurada internamente. Es lo único. Entonces, esta oportunidad la tenéis vosotros aquí en Extremadura. Es una oportunidad que, ya digo, solamente tenéis los jóvenes extremeños y gallegos. Son las 2 únicas comunidades autónomas que dentro de su ley de economía social contemplan que los jóvenes tengan unas estructuras diferentes al resto, ¿vale? Y con una serie de ventajas. Como ya os digo, básicamente la ventaja principal es el capital de acceso a la Constitución, ¿vale? Que estamos hablando de con un máximo de 300 euros, que sea la empresa, que entre 3 serían 100 pavos cada uno, o 42 euros, que es la asociación, que entre 3 pues serían, ¿a cuánto? 15 euros cada uno. O sea, tenéis posibilidad de, a partir de ahí, poder empezar a crearlo, ¿vale? Si queréis conocer un poco más cuestiones de estas, aparte de las sesiones que estamos haciendo por videoconferencia, que se están haciendo a través de GESEC por videoconferencia como la de hoy, se va a abrir un curso MOOC en una plataforma que es gesec.org, donde se va a dar un curso MOOC sobre economía social aplicada a la juventud. Va a ser un curso de 50 horas que podéis hacer cuando queráis, porque es como los cursos MOOC, como cualquier curso que funciona por internet. Podéis hacerlo por la mañana, por la tarde, en casa, los fines de semana, cuando os apetezca. Habrá módulos, los módulos tendrán un contenido teórico, un pequeño manual en PDF, pero hay vídeos, hay audio, hay bibliografía, hay páginas web que puedan servir de ayuda, de referencia y demás. Yo os animo a que todo lo que queráis profundizar un poco más, entréis en la página, en gesec.org, os registréis y pidáis acceso para poder hacer el curso, porque ya digo, creo que va a ser de bastante utilidad, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias, daros las gracias por asistir y dejaros con esta última frase, que a mí siempre me gusta acabar las presentaciones con una frase. Esta es una frase del Principito, del libro Principito, que dice que me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno encuentre la suya. Y eso es básicamente lo que os deseo. Espero que encontréis vuestra estrella y que os guíe hacia donde queréis ir, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por la atención y por el tiempo que me he dedicado. Y cualquier pregunta que tengáis, a partir de ahora, me la podéis hacer perfectamente. Vale, muchas gracias. Un descanso 5 minutos y volvemos otra vez, que tengo que dar clase. ¿Vale? Clase, pues ya no queda tiempo para la clase. ¿Quieres? Muchas gracias, Sergio. De nada. Un saludo por ahí a todos. Yo voy a continuar aquí con la clase de los muchachos. Vale. Venga.